Alejandro Bazáñez Loyola, bienvenido a Crónicas Atómicas. Autor de 8 libros ya. 9 libros publicados. Todos en un contexto muy histórico, desde incluso el Imperio Inca, Imperio Azteca, el último Revolución Mexicana. Revolución Mexicana, Vientos de Libertad, que tomas a varios personajes. Independencia. De qué es la independencia. ¿Por qué agarras estos específicamente en estos contextos históricos? Entre la conexión, básicamente la parte de la conquista e independencia, o sea, como momentos muy notables, ¿no?, en la historia de México. Pues ahora sí que, primero que todo, gracias por invitarme a tu programa, Enrique. Y sí, pues me apasioné con la novela histórica. Y como me encanta la historia de México, trato de cubrir los episodios o los periodos más importantes que han ocurrido en la historia de México, ¿no? Que viene siendo la conquista de México. La conquista de México. Luego también te cubro la Revolución Mexicana. Te cubro el periodo de Juárez, con el libro de Juárez ante la Iglesia del Imperio. Santana y el México perdido. Luego, pues, la trilogía de la Revolución Mexicana, que termina, bueno, es la trilogía de la Revolución Mexicana, pero yo diría Revolución Mexicana y la Cristiada, porque el México cristero, pues, cubre también. Eso, fíjate que estaba, uno de los libros que conozco tuyo es precisamente la parte cristera, y he notado en muchos años que es una parte que la historia mexicana o el gobierno en su tiempo ha minimizado muchísimo el tema. No está tan explorado o tan visto el conocimiento de esta guerra. Y creo que en las escuelas lo tocan así como muy por encimita, si lo tocan. Sí lo tocan. ¿Por qué? ¿Por qué está tan minimizado el tema de la guerra cristera mexicana? Lo que ocurrió es de que en ese desafío que tuvo Plutarco Elías Calles ante la Iglesia, definitivamente la situación se salió de control. O sea, fue un movimiento que no se esperaba después de la Revolución. Los sonorenses ya han controlado todo. Los sonorenses llegaron al poder en 1920, con Adolfo de la Huerta. Y bueno, fue un interinato de Adolfo de la Huerta. Luego llegó Álvaro Obregón del 20 al 24. Del 24 al 28, Plutarco Elías Calles. Y luego viene la reelección. Que no mucha gente, lo estamos platicando, no mucha gente sabe eso. Que Álvaro Obregón se cambia la constitución, se reelige, gana e iba a ser presidente, pero lo matan antes de tomar ese puesto, ¿no? Y la cambia favorablemente porque los periodos eran de 4 años de gobierno. Él la cambia a 6 años. Y él la cambia a 6 años y queda en un acuerdo secreto con Calles de que vámonos 6 años cada uno. Me toca a mí, arranco yo del 28 al 34. Y pues no, José Dirón Toral dijo, no, esto no va a ser así. Le quita la vida en la bombilla en el 28. Y después vienen, pues, el control, el maximato con Plutarco Elías Calles, con sus peleles que fue Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez, Portes Gil. Emilio Portes Gil. Y luego el cuarto sale rebelde, sale respondón y se le revela al jefe y lo saca del país, ¿no? ¿Cuál fue el tema entonces ahí en la cristera? ¿Por qué agarra tanto? ¿Cuál es el contexto histórico? Bueno, lo explicas muy bien en el libro, pero ¿cuál es el contexto histórico en el tema de ese, pues no sé si llamarle odio o interés en contra de la Iglesia por parte del gobierno mexicano? Lo que pasa es de que todo comienza con un pequeño, llamémosle, desafío, en el que Calles les exige que se aplique la Constitución bueno, verdaderamente tendría que ser del 57, pero era la más reciente, del 17, la de Carranza. Entonces se tienen que aplicar los artículos que afectan a la Iglesia. Pero ellos, minimizándolo un poco, nada más les dicen que se registren, que se tiene que saber cuáles son los padres que están dando misa en toda la República Mexicana, saber quiénes son, todo. Y la Iglesia, pues, se opone a dar esa información, se empiezan a ver pues, dimes y diretes entre el gobierno y la Iglesia. Y luego surge el desafío de Calles, que dice que si se llegara a prohibir el culto, porque eso amenaza a la Iglesia, de que nosotros en el momento que queramos cerramos el culto y a ver cómo te va. Y Calles dice, bueno, pues tú cierras el culto, yo te garantizo que cada semana se va a ir perdiendo 1% o 2% tu culto, hasta que al final ya nadie se acuerde de ustedes. La verdad, pues fue una exageración, ¿no? Porque no, al contrario, cuando se prohíbe el culto,
ya las misas y todo, es cuando ya surge lo que es la cristiada, las misas escondidas. ¿Cuánto duró esa etapa de que se prohibió el culto literal en México? Del 27 al 29. 2 años. No había ni una sola misa. No. Eran escondidas, el gobierno también se hacía de la vista gorda de algunas misas. Porque imagino que había funcionarios de gobierno pues que eran católicos. Algo irónico, hubo defunciones, hubo muertos de los familiares de los gobernantes en ese momento y hacían las misas escondidas. Okay. El mismo Calles se le muere su esposa. O sea, entonces, es un desafío. Pero todo esto desemboca en una guerra que no esperaba el gobierno, del 27 al 29, una guerra en la que el obispo Francisco Orozco y Jiménez, el Chamula, que le decían así porque fue obispo de Chiapas, él con la ayuda del Vaticano y todo, pues hace un pequeño ejército para combatir al gobierno. Pero al principio este ejército no está bien organizado, atacan un pueblito, se están un día y se salen, atacan otro y los sacan, no tenía fuerza, hasta que se les ocurre poner a Enrique Gorostieta. Enrique Gorostieta pues fue uno de los artilleros del Porfiriato, fue artillero de Victoriano Huerta, nada más que cuando muere Huerta, cuando sacan a Huerta que gana el carrancismo, pues se queda sin trabajo. No tuvo suerte de que nada más se quedó sin trabajo, porque le pudo haber ido peor. Y se dedica a negocios, pone una fábrica de jabones y luego le ofrecen tomar las riendas del movimiento cristero. Y como era un buen militar y era muy inteligente, pues empieza a darle forma y cohesión al movimiento en contra del gobierno. Empiezan a tomar pueblitos y la cosa se pone ya complicada cuando amenazan tomar Aguascalientes o Guadalajara o León. Entonces es cuando ya el mismo gobierno dice, ¿sabes qué? No podemos controlar esto. Así resumiéndolo como fue, tenemos que detener esto ya. Entonces un enviado del Papa, el embajador de Estados Unidos en México, Morrow, y Calles, acuerdan que ya vamos a hacer la paz ya. Ni te aplico tanto los artículos, ni tú tanto me amenaces, y todos cordiales otra vez. Ya Gorostieta lo dejan chiflando en la loma. Él no sabe que ya se hizo una paz, él sigue atacando y en la hacienda del Valle en Atotonilco le caen de sorpresa, él está encerrado en un cuarto porque tiene un ataque de conjuntivitis y escucha truenos, escucha gritos, sale como puede, se sube un caballo, le disparan, cae, el caballo le cae encima, se queda atrapado y le dan el tiro ahí en el suelo. Y así es como termina Se dice que ahí terminó la cristiada, todas siguieron haciendo sus movimientos así leves, poco a poco se fue enfriando, ¿no? Porque tenía mucho miedo la gente de los cristeros. Porque es un movimiento, o sea, no puedes desafiar al gobierno. El gobierno no puede desafiar a la iglesia. Porque México, hay que aceptarlo, en su mayor parte es católico y fanático. O sea, hay gente que mata por... ¿Cuál consideras que fue entonces la segunda apretada a la iglesia para que se hiciera cumplir poco a poco lo que dice la Constitución? Porque de alguna manera ahorita ya está muy claro, ¿no? De que se cumple hasta donde sabemos todo lo que dice, pero... Pues desde ese acuerdo de paz que hubo, la cosa se ha controlado. Se les ha dado concesiones, no se les ha presionado tanto, y la cosa sigue así, pues tranquila, ¿no? No ha habido ningún problema, pero es un polvorín y en cualquier momento puede estallar si alguno de los dos sobrepasa. Claro. ¿Por qué? Porque pues tú sabes lo que es la iglesia. La iglesia genera dinero, llamémosle negocio, o es una institución que genera dinero, muchísimo dinero. Y ese dinero pues tendría que pagar impuestos, ¿no? Comenzando por los mismos curas, tendrían que pagar impuestos, hacer su declaración como cualquier profesionista que ofrece sus servicios profesionales y que da recibos de honorarios, pues también ellos tendrán que de alguna manera pagar un impuesto al gobierno, ¿no? Y ve todo lo que tienen. Y sobre todo donde termina, donde no hay tanto control, que, bueno, en Estados Unidos, a pesar de que hay muchas iglesias, sobre todo sectas cristianas, aquí en México, por ejemplo, lo que acaba de pasar con Nazón y esos, que es una cosa increíble, que lo tuvieron que agarrar en Estados Unidos, con el tema de todas las pues atropellos y violaciones y todo lo que se dice que hizo, ¿no? Y eso es, yo creo, parte de lo que comentas que es permisivo del gobierno mexicano. O sea,
Lo agarraron a Estados Unidos por una denuncia allá, no lo agarraron aquí. Al contrario, estaba muy involucrado con los políticos, ¿no? Al final de cuentas. Ahorita que estabas platicando el tema de me da mucho la atención que, bueno, estamos platicando de cómo los movimientos mexicanos, que pensamos que son muy armamentistas, por ejemplo, la parte de la conquista, que pensamos que Cortés llegó con un ejército y en uno de tus libros queda muy claro que pues realmente no era un ejército el que llegó con Cortés. No. Cortés reclutó, bueno, desde España, el sueño, ahora sí que, así como ahorita el sueño americano, ahí existía el sueño americano, pero de venir a México, de venir a América a hacerse rico. Entonces los que se embarcaron con Hernán Cortés, con todos los conquistadores, pues eran carniceros, eran puerqueros, carpinteros, o sea, era gente que tenía un oficio normal porque el rey de España no tenía ejército. Entonces esta gente no tiene experiencia militar. Entonces viajan a América y se vuelven soldados, se vuelven mercenarios ya en tierras americanas. Entonces ya cuando acompañan a Cortés hacia la conquista, pues todo ese instinto salvaje, todo ese instinto asesino, pues lo liberan, ¿no? Pudiendo matar indígenas sin ningún castigo. O sea, sin ningún ¿Realmente problema. tú crees que fue así tan sanguinario como podríamos pensar que fue, en el sentido eso de que hacían lo que querían, saqueaban, no había ningún problema, o sea, sacando lo peor de la naturaleza humana? Los conquistadores llegaron a México y esa bravura y ese afán de conquista, de lograr mucho, los envalentonó el tener el apoyo de los tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas, que en cierta manera también pueden decirle que son... los tlaxcaltecas participaron mucho en la conquista de México y después de la conquista de México siguieron ayudando. Ayudaron al virrey, a Velasco, a Antonio de Mendoza a apaciguar, ahora sí que a matar hermanos o tranquilizar hermanos para que los gobernara, ya los controlara la corona. O sea, los zacatecas fueron el brazo armado local. Sí, los tlaxcaltecas y los tlatelolcas. O sea, ya que se hizo la conquista en 1521 en agosto, se limpió la ciudad y después, bueno, ahora vamos a seguir conquistando, vamos más al norte, tiene que haber más Tenochtitlanes para seguir creciendo, porque Cortés no se conformó nada más con Tenochtitlan, él quería otras o más Tenochtitlanes. Entonces, él quería más. Entonces necesitaba la ayuda de los indígenas. Entonces los tlatelolcas y los tlaxcaltecas se prestaron para eso. Más bien no se prestaron, los obligaron. Entonces tú ves en Aguascalientes que existe el barrio de San Marcos, ahí vivieron tlaxcaltecas. Inclusive aquí en Saltillo también los tlaxcaltecas ayudaron. Entonces ese odio, ese error histórico o acierto histórico, no sé, sea cuestión de pensarlo, de que los tlaxcaltecas ayudaron a los españoles en la conquista, se prestó para que años después, cuando llegó el ejército de los Estados Unidos o los franceses, de nuevo los en territorio poblano o tlaxcalteca, ayudaron a los conquistadores, a los franceses y a los Estados Unidos, pásenle. Inclusive los sacerdotes les oficiaban misas a los soldados norteamericanos en el 1846, que iban rumbo a México, les oficiaban misas y le decían al pueblo que era pecado mortal o infierno automático el que atacara a un gringo, o matara a un gringo. Que no eran gringos en ese momento, fueron gringos después de esa batalla, ¿no? Se les empezó a llamar gringos. Pero ese proteccionismo de la zona de Puebla, de Tlaxcala, hacia los conquistadores, lo aclaro, ocurrió con la conquista y ocurrió después en otros años. Entonces por eso hay pequeñas discusiones que los quieren atacar o los quieren culpar. Pero es algo que al final para un tlaxcalteca es válido porque estaba dominado su señorío por los mexicas, a final de cuentas. O sea, tenían que defenderse. Los tlaxcaltecas fueron los primeros traicionados. Xicoténcatl el viejo y Xicoténcatl el joven se aliaron con Hernán Cortés y lo ayudaron a conquistar Tenochtitlan. Y ya después, los mismos españoles ya en la conquista ya los desconocieron y los agarraron ya como
bueno, a ustedes no los matamos, pero ayúdenos a seguir conquistando. Y tuvieron que hacer, pero esa alianza entre Xicoténcatl y Hernán Cortés es la que origina todo eso. Y este modelo que no sé si inventa Cortés es el que se repite con los incas. En la conquista con el Imperio Inca. Es que el Imperio Inca ocurre que Hernán Cortés y Francisco Pizarro eran parientes. Okay. Y se reúnen cuando van a visitar al rey Carlos V. Uh-huh. Francisco Pizarro va a pedir el permiso o la licencia para conquistar todo el Perú, para que se la firmen. Y Hernán Cortés va a pedir más de lo que ya conquistó, porque ya había conquistado México, pero le dan todo el marquesado de Oaxaca y termina siendo dueño de lo que es Oaxaca, Cuernavaca, las minas de Guerrero, muchísimo. Pero en esa plática le aconseja que si él va al Imperio Inca, lo que tiene que hacer es ganarse la confianza del Inca o el rey, que era el Tlatoani de Perú, era el Inca, y que cuando lo tuviera cerca, apresarlo, secuestrarlo, así como lo hicieron con Moctezuma. Uh-huh. Cuando se lo aconseja es así como de que sí, uh-huh, qué fácil me lo dices, ¿no? Voy a atrapar al rey de los incas y lo voy a secuestrar y voy a poner mis condiciones con todo el pueblo. Uh-huh. Pues sí lo hace. Atrapa a Atahualpa en Cajamarca, uh-huh, y hace lo mismito. Lo apresa, lo encierra en una prisión y exige que ese cuarto donde está encerrado se le llene de piso a techo de puro oro. Y solo así consigue su libertad. Y pues oro sí hubo, porque el oro que tuvo el Perú es una cosa impresionante, mucho más de lo que tuvo México Tenochtitlan. El oro del Perú es porque los incas, cuando empezó el Imperio Inca, los incas construyeron sobre otro imperio que ya había existido antes. Uh-huh. O sea, los incas no construyeron... No es como la cultura madre de allá que se piensa. No. Los incas son así como unos llegados, uh-huh, que tomaron las instalaciones, tomaron los uh-huh, pueblos que ya se habían hecho, los caminos que se construyeron, uh-huh, todas las obras. O sea, los incas no construyeron Sacsayhuamán, la muralla esa que está ahí en Cusco, los caminos que son miles de kilómetros de caminos del Imperio Inca que van desde Chile hasta Ecuador, atravesándola a lo ancho, a lo largo. Esos caminos no los construyeron los incas, o sea, los construyó alguien antes que ellos, ya los dejó hechos y llegaron ellos a tomarlos. Y existen ciudades como Tiahuanaco. Tiahuanaco, en las orillas del lago Titicaca, es una ciudad que se ha llegado a estimar que tiene 15,000 años. O sea, ningún imperio tiene tanto. No. De hecho, los libros de historia te dicen que empiezan 10,000 años. 10,000 años. Y que se inventó la agricultura y que son 10,000 años. Y estás hablando de los sumerios, sí, y los Mesopotamia y todo eso. Y todo eso. Pero cuando tú ves que en Tiahuanaco se puede estimar 15,000 años y ves la Puerta del Sol, a la diosa Oriana, y ves Pumapunku, que estaba en las orillas del lago, o sea, dices, bueno, esto ya estaba antes que los incas, pero ¿quién fue el que construyó esto? Que implica muchísima tecnología, incluso anterior. Toda esta onda de perfección de ciertas zonas del Imperio Inca, entonces realmente no fueron los incas los que desarrollaron esa tecnología para hacer esas obras que son complicadas incluso hacerlas hoy en día. ¿Fue una civilización antes? Yo pensé que eran los incas. Los incas construyeron algunas cosas, pero no todo. Existen cosas que ya estaban, como ya dije, Tiahuanaco, Pumapunku, en Cusco, la muralla de Sacsayhuamán, uh-huh, ya estaba antes que los... Esa que es muy famosa. Esa es una muralla, son como 3 murallas, uh-huh, que tienen como 10 metros de alto. Sí. Pero lo curioso de esta muralla es que las piedras, imagínate que agarras plastilina, uh-huh, y haces una figura y las pegas así, todas los bloques, uh-huh, y dejas que se seque y ya queda. Uh-huh. Así está la muralla. Tú no puedes meter una tarjeta entre no son ladrillos, son bloques de formas caprichosas. Tú no puedes meter nada entre la unión de uno y el otro. O sea, ¿cómo es posible que hayan construido eso cuando las canteras estaban lejísimos de ahí?
y luego aparte cortar las rocas y amoldarlas una con otra, ¿sí? Sí, no. O sea, ¿y para qué razón? Porque si tú ves la muralla dices, bueno, aquí está la muralla, pero Cusco está aquí abajo, pero ¿qué muralla es esta? Que son 3 murallas, pero como que protegen, pero como que no protegen nada. Lo curioso es de que una batalla de Cusco que hubo entre los Pizarro y los incas se dio en las murallas, que es donde matan al hermano de Francisco Pizarro, a Juan. Se quita el casco para pelear, y pues es de las de mala suerte, le avientan una piedra desde arriba y le parten la cabeza a Juan Pizarro. Que al final Pizarro siempre tuvo como que el aval del rey, y que el que más agandalló fue Cortés, ¿no? Cortés fue el más agraciado, el que más beneficios tuvo, y Francisco Pizarro... Y más rebelde también. Y Francisco Pizarro, pues ahora sí que conquistó un territorio para perderlo con la muerte de toda su familia. O sea, la guerra civil, la primera guerra civil que hubo fue entre ellos mismos, los mismos Pizarro se pelearon. Lo que pasa es que los Pizarro tenía un socio, Francisco Pizarro, ahorita no me acuerdo su nombre, pero los dos hicieron una compañía, la compañía de Benavente, que era para la conquista del Perú. Los dos ponen su dinero, ponen sus acciones, pero el otro pone más cosas que Pizarro. Y cuando Pizarro va a pedir el permiso al rey... O sea, tú podías... No era un tema gubernamental de España. O sea, realmente podían ser empresas privadas, llegar a ciertos territorios y te arreglabas con el gobierno, y ya era tu territorio. El rey como te da una tu empresa. licencia. O sea, te da una licencia de conquista. El rey te da la licencia de conquista con que tú le regreses la quinta parte. Ah, ok. Tú te quedas con 4/5 partes, vale la pena. O sea, inviertes mucho, pero con lo que vas a conquistar en oro, pues pagas caballos, barcos, todo lo que te puedas imaginar. Porque existe siempre es pensamiento de que es un tema de España, que es un tema de gobierno, que es un tema monárquico, de que llegas y conquisto y mandas conquistadores. Pero no, o sea, es un tema de privado. Ajá, sí. La conquista es un la tema... La conquista de América, privada. del Perú, de Tenochtitlan, fueron empresas privadas de conquistadores. Ya. Haz de cuenta que Extremadura fue un sembrado. Ahí vienen todos de Extremadura en España. Todos vienen de ahí. Sí. O sea, no sé qué pasó de ahí. Haz de cuenta que el Dream Team de la conquista salió de Extremadura. De ahí salieron los Pizarro, salió Hernán Cortés, Pedro de Alvarado. O sea, todos los que te puedas imaginar. Hernando de Soto. Hernando de Soto es un conquistador que estuvo con los Pizarro. Sí. Conquistó Cajamarca. Conquistó Cusco. Le dieron su dinero. Y todavía se fue a conquistar, se fue a explorar el Mississippi, a buscar otro Tenochtitlan o otro Cusco. Ah, claro. Y él es el que... Él muere en la orilla del río Mississippi. Sí. Y en Estados Unidos inclusive hay un carro viejito como de los 50 que es un de Soto, en honor a él, al conquistador, Hernando de Soto. Entonces, sí. Hasta ahí llegó el tema. Pero imagínate qué clase de hombres, ¿no? O sea... Sí, ahorita en avión te llegas. Imagínate, Alvar Núñez Cabeza de Vaca. Está con Pánfilo Narváez. Se hunde el barco. Caminan por todo el norte de la Florida, todo lo que es Texas. Llegan en calidad así ya de piltrafas a Coahuila, por ahí. Por Sinaloa, por Coahuila. Y Antonio de Mendoza los recibe y todo. Y otra vez se va hacia la conquista de Sudamérica, por allá, Alvar Núñez. Bueno, fue muy difícil, por ejemplo, también aquí Baja California, que se llama Marte Cortés porque Cortés sí llegó hasta allá. Hizo una empresa para... se lo habían adelantado, luego él no quiso, luego él regresó, y luego que las tropas se hundieron y que fue complicada la empresa hacia Baja California a través de Acapulco. Volviendo al tema de lo de Hernando de Soto, lo que pasa es que Cortés estaba desesperado por encontrar otro Tenochtitlan. O sea, no se conformó con Tenochtitlan, quería más. Y luego con Alvar Núñez Cabeza de Vaca, que con su esclavo Estebanico, que te digo que los encontraron los españoles por Sinaloa, él dijo que existía una ciudad de oro allá por el norte, por Arizona, por Nuevo México, que se llamaba Cíbola, las 7 ciudades de oro de Cíbola. Y que él, Fray Marcos de Niza, un sacerdote español, él dijo que estuvo ahí y que él vio las ciudades y que vio los techos con oro y la gente con oro, que estaban repletas de oro la ciudad. Entonces, Fray Marcos de Niza, Estebanico y Alvar Núñez le contaron eso a Antonio de Mendoza. Y obviamente, pues también lo escuchó Hernán Cortés. Entonces, Hernán Cortés les trató de ganar el mandado
yéndose por el Pacífico, puso sus barcos, puso su todo, y entrando por el Mar de Cortés, es cuando le pone el Mar de Cortés. Así es. El Mar Bermejo, entra por el Golfo de California y llega a la desembocadura de lo que es el río Colorado. Nada más que pues ahí se queda atorado, no puede lograr nada. Y la expedición de Vázquez de Coronado sale de Sinaloa, ese sí es terrestre, se va por todo el norte de México, llega hasta Nuevo México y llega a donde están las supuestas ciudades de Cíbola, que no son más que pues, unos aldeas miserables donde no hay nada. O sea, fue un cuento y fue un chisme lo que inventó Fray Marcos de Niza. Tan es así que él huye, Fray Marcos de Niza regresa a México, porque sabe que lo van a matar, pero al turco, que es el que también cree ese cuento de las ciudades, lo ahorca Francisco Vázquez de Coronado. Y Vázquez de Coronado y Hernando de Soto se quedan de encontrarse lo que es, yo creo que de aquí estamos en Saltillo, de aquí a Monterrey. O sea, los dos se pudieron haber encontrado. Uno por la búsqueda del Mississippi y el otro por la búsqueda de las 7 ciudades de oro de Cíbola. Pero algo bueno salió de ahí. Pues encontraron terrenos con mucho terreno, ¿no? Para las encomiendas, para ganado y todo. Y se descubrió el Cañón del Colorado. El famoso Cañón del Colorado, que es una de las maravillas naturales del mundo. O sea, en esta empresa lo descubrieron. Sí. O sea, van en la expedición y de repente se encuentran con un socavón de 1 kilómetro de profundidad, lo que es impresionante el Gran Cañón, ¿no? El río Colorado. Pero Cortés no llega, o sea, no, le ganan los de y nunca encuentra ninguna otra ciudad de Hernán Cortés, o sea, Hernán Cortés se regresa ya. Mejor se dedica a buscar volverse noble. Él busca la nobleza, porque pues él no era noble, no tenía nada de noble, él era un conquistador. Entonces se casa con esta Zúñiga y ya tiene el título de nobleza, ya se vuelve marqués y todo eso, y le deja el marquesado a sus hijos, pero surge luego lo de se prohíbe ya las encomiendas, o sea, no puedes heredar las encomiendas. Okay. Entonces eso no le parece a los Cortés, pero ellos se los respetan. Y luego pues ya surge lo que Martín Cortés, hay 2 Cortés, Martín Cortés, el hijo de Zúñiga, y Martín Cortés, el hijo de la Malinche, que ese es el mestizo. Ah, sí. Son los 2 Martín. Y los 2 se dice que intentan un movimiento de independencia. O sea, que la guerra de independencia va a comenzar con los Martín Cortés, pero los sorprenden. Decapitan a los hermanos Ávila, a Martín Cortés, el noble, como que se la perdonan y lo dejan que se vaya a España. Pero Martín Cortés, el mestizo, se queda. Y ese lo torturan, le rompen los dedos de los pies, de las manos, le hacen el tormento del agua, o sea. Y lo que más le sorprende es la capacidad física y aguante que tenía el mestizo. Yo no sé si era la sangre azteca, de Tlatoani, de Guerrero Águila, de Guerrero... no sé, pero el hombre aguanta toda la tortura y jamás delata a su hermano Martín. Que tú estuviste en la conspiración para tirar al virrey... ¿Qué? No, y nunca no. Ya total lo perdonan y ya lo corren de la Nueva España, lo mandan a Europa. Son los 2 Martín Cortés. Y ahí se pierde el tema Cortés para México. Y es curioso que tan importante, digo, independientemente libre de fobias, de tema de conquista, del cuerpo de Cortés ahí dice enterrado en la esquina de una casa que no está, o sea, no está en un tema... mausoleo, no está como bien identificado si realmente es el cuerpo, si no es el cuerpo, o sea, se desapareció totalmente pues el cuerpo del gran conquistador. No sé, creo está en una esquina, ¿no? Algo así, en una casa enterrado. Y hay una placa en la Ciudad de México, me parece. Hospital de Jesús, ¿no? Sí. Que ahí está, o sea, realmente nadie sabe qué onda. Mira, y aunque lo sepan, yo creo que a lo mejor hasta lo ocultarían. Porque ahorita existe la fobia de destruir la historia. Ahorita tiran estatuas de Cristóbal Colón, quieren tirar estatuas de Hernán Cortés, estatuas de Pedro de Alvarado, o sea, quieren destruir nuestra historia, pero no porque destruyan nuestra historia no ocurrió. Hagas lo que ocurrió ya ocurrió. O sea, y no puedes negar a los protagonistas que participaron en esas batallas y en esas conquistas.
Ellos fueron los que lo hicieron y se tienen que poner en los libros de historia. O sea, no porque tires la estatua de Cristóbal Colón en el Paseo de la Reforma, ya de Cristóbal Colón dejó de llegar a América, ¿no? ¿Y qué crees que, Alex, precisamente hablando de eso, qué crees que pase con todo este movimiento progresista? Que está precisamente, es diferente, tú te conoces un revisionista histórico, ¿no? Que dices, vamos a revisar en la historia, no lo de los libros de texto, que es diferente al progresismo donde quieren ocultar o que no fue visto en su época, no ven el tema en su contexto, y que como tú dices, tienen las estatuas, estos chavos que buscan una revolución, que buscan un cambio, que buscan, pero sin un contexto. Simplemente un contexto actual progresista del deber ser y de lo que creen que es correcto. No sé cómo lo veas en tu experiencia. Los jóvenes de los 60, de los 70, de los 80, de los 90, ¿qué está pasando ahorita en el 2022? Pues ahorita quieren borrar la historia. Simplemente hace como 2 años, no sé, la placa donde inauguró el metro Gustavo Díaz Ordaz, Uh-huh. la destruyeron. Sí. O sea, ¿cómo puedes destruir la historia? O sea, no. Es un acto inútil, salvaje, que no va a cambiar la historia. O sea, lo que ya es, y no lo vas a poder cambiar destruyendo monumentos o levantando monumentos. Cortés fue quien fue, y lo sabemos, y lo va a saber quien investigue, y quien lea, y quien sepa de historia. Muchos de los que tú me dices, esas generaciones, pues no leen mucho, no investigan mucho. Es cultura de memes, culturas de que alguien me lo dijo, pero si de veras se fueran a las fuentes a investigar de veras la historia, la apreciarían más y reconocerían a los personajes que participaron en la historia, independientemente de si fueron buenos o malos. Sí. Si fueron malos, no tienes por qué tirar la estatua. O sea, no. Al contrario, de alguna manera te permite el debate, que al final Uh-huh. es lo importante. Si fue malo, ahí se hace estatua, bueno, ¿por qué? Si fue... Y puedes salir con tonterías de estarle pidiendo disculpas a España, o estarle pidiendo disculpas la reina de Inglaterra pidiéndole disculpas a los cherokees. O sea, todos los imperios y todos los grandes reinos siempre se forman mediante el despojo de uno anterior. Uh-huh. O sea, no hay ningún imperio que se haya hecho solo sin ninguna rivalidad o alguna batalla con otro que se le haya opuesto. Uh-huh. O sea, Estados Unidos son los Estados Unidos, ¿pero qué fueron antes? Primero fueron los Estados Unidos indios, Sí. porque era todo territorio de las tribus de los indios americanos, desde Alaska hasta Así México. es. Fueron Después- despojados totalmente. Ajá. Después llegan los ingleses y son 13 colonias. Sí. Y después ya no son 13 colonias porque compran la Luisiana a A Francia. Francia, Napoleón. Y ya están más, ya casi llegan hasta al río Mississippi. Uh-huh. Y luego pues ya no es ahí, ahora vámonos hasta el Pacífico conquistando todo el oeste mexicano. Uh-huh. Ah, pero ahí están los indios. No importa, pues. Los vamos arrinconando hasta el final, y al final los metemos en nuestras jaulitas llamadas reservaciones Uh-huh. y ya. Porque nosotros no vamos a... los exterminan. Uh-huh. O sea, no va a haber ahí mestizaje, ¿no? No. O sea, los ingleses y al final se convierten en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y qué son? Pues el despojo total, el exterminio, el genocidio de culturas anteriores. Y ya de repente es un país con historia. ¿Cuánto tiene de historia? 1776, ¿qué? Uh-huh. 300 años. Sí. Y cuando surja otro, va a destruir al anterior y pone su nueva bandera, sus nuevos gobernantes. Pero no por eso puedes destruir todo ese camino, ¿no? Entonces, no, es que a todos los anteriores destruye sus estatuas, destruye sus tumbas. O sea, y seguimos con ese pensamiento de venganza retrógrada, ¿no? No traigas a México los restos de Porfirio Díaz. Uh-huh. Porque Porfirio Díaz es el diablo. O sea, son los restos del diablo que están ahí en Montparnasse, en Francia. Sí. Y el señor fue un patriota también. El señor fue un hombre como La todo. batalla contra Francia fue un gran Sí, general. fue el héroe del 2 de abril. Sí. Fue un valiente. Se opuso a los franceses, jamás se entregó. Tuvo su episodio, tuvo su parte heroica. Sí. De veras, como para que haya monumentos de Porfirio Díaz. Uh-huh. Después se convirtió en presidente. Uh-huh. Presidente en 2 fases. Presidente joven, Uh-huh. atacando a los anteriores como Sebastián Nole de Tejada y Benito Juárez. Y este joven, pues con los años, 30 años de gobierno, ya se convierte en un viejo también. Sí. Y ese viejo también hay que sacarlo también. Y surge otra revolución. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Exactamente igual. Hubo presidentes que también tuvieron muchos periodos, que también hubo cierta opresión
en nombre del progreso. Brasil lo tiene, su bandera lo dice, orden y progreso. Entonces, creo que tiene razón que se juzga mucho la figura de Porfirio Díaz cuando, bueno, por ejemplo, los ferrocarriles, pues mayoría de la infraestructura que sigue siendo actual, que ahorita es privada, fue construida en tiempos de Porfirio Díaz. Por petróleo. Lo menos, el petróleo, claro. La electricidad, la hidroeléctrica de Necaxa, todo eso. No, pues ahora, todo lo de Ciudad de México, el Bellasar, todo lo que nos sentimos muy orgullosos. ¿No? ¿Qué México agarró Porfirio Díaz? México agarró un México golpista, sí. Un México que no tenía lo que tú me acabas de decir. Un México donde te hacías presidente y a los 6 meses al año, un ejército formado por el otro nuevo candidato te quita y es el nuevo presidente. Sí. Sin progreso, sin ahorro. Ni institución. Nada, no había dinero, no había nada, no progresaba el país. Él llega a la presidencia en el 76 y desde ahí empieza a hacer los cambios para que por fin haya en México progreso, industria, inversión extranjera, inglesa y americana. Y en las fiestas del centenario, por dar el ejemplo, Porfirio Díaz era un héroe, era una figura comparada con los gobernantes del momento. Pero ¿quiénes eran los gobernantes más famosos y mejores de ese momento? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de reyes. Sí. Reyes que tenían esclavos de Holanda, de África. Sí. Porque en ese tiempo, en 1900, existía el rey Leopoldo de Bélgica. Sí. Los ingleses tenían sus colonias. Por eso fue la Primera Guerra Mundial en el 14. Guillermo I, pues era Alemania, que quería tener más poder con otras zonas. Y de alguna manera México se defendía de todo ese colonialismo europeo. México no tenía eso, tenía Porfirio Díaz. Sí. No, es que Porfirio Díaz era una bestia porque tenía Valle Nacional. ¿Y qué tenían ellos? Explotando a los negros que traían en América. Sí. Estados Unidos era un país joven en 1900. Sí. Muy, muy joven. Tenía su guerra civil, la tuvo en el 60. En norte y sur. ¿Por qué? Por el esclavismo. De Estados Unidos. Sí, Estados Unidos. Época de Maximiliano, que empezó todo, ya lo platicamos en otro podcast. Sí, pero tú comparas, a ver, Porfirio Díaz, ¿por qué está bueno Porfirio Díaz? ¿Con quién está compitiendo como el mejor gobernante de los 1900? No, pues está William Taft. William Taft. Y están todos los reyes que te estoy diciendo. Sí. Que pues tú sabes que todos los nietos de Victoria, la reina Victoria, que son ¿Para qué hablamos de lo que son los reinos? O sea, los reinos son, quítale a los pobres todo lo que puedas para hacerte rico. Esa es la historia de Inglaterra, la historia de Francia y todos los países europeos que despojaron a toda África de todas sus riquezas y de toda su gente. Porque, o sea, lo del rey Leopoldo, yo te puedo enseñar fotografías de negros mutilados, sin mano y sin un pie, porque no cumplieron su jornada de trabajo, porque cosas horrendas que tú dices. Y ese era el rey. Ese es el modelo que deberíamos haber. Ese es el modelo de más progreso y mejor nivel de vida que le daba a su país en esos momentos. Entonces, al final todo se le salió de las manos a Porfirio Díaz. Entonces, dicen que todo fue por una entrevista que dio, que dijo que era el momento ya para retirarse. Sí, y que de ahí, pues, Madero dijo, pues sí, cierto, no, pues no era cierto, no, pues ahora sí. Pero que en su momento era bueno, y al final todos los males se los echan a él, toda la culpa de todo el México que tenemos, todos los sí, yo creo que sí. Todo es culpa de Porfirio Díaz. Sí, se tendría que haber un revisionismo histórico, debería ser ahí, con Porfirio Díaz, porque... Primero hay que mostrar madurez como país, como gobernante. ¿Saben qué? Este fue Porfirio Díaz, se traen sus restos, fue mexicano, fue oaxaqueño, que se entierre en Tuxtepec, en Oaxaca, con su gente y todo. O sea, pero ese revanchismo después de 100 años que no llegue. Es un personaje indeseable. Haz de cuenta que destruyó todo. Como yo digo, tuvo sus cosas buenas, sus cosas malas. Pero es que al final si nos ponemos qué presidente de 1900 en adelante merecería un mausoleo porque fue perfecto. Bueno, ¿qué pasaría si le dijéramos ahorita al presidente actual que gobernara 33 años? O al anterior, o los dos anteriores. ¿Sabe qué? Quiero que en 33 años gobiernes. Ahora en 33 años, tú ves Cuba. Cuba tenía su revolución cubana, meten a Fidel Castro y Cuba estancada en la pobreza durante, ¿qué es? De 59 para acá. Sí. 40 años de pobreza. Y tú compara a los contemporáneos de Cuba en ese momento que eran Puerto Rico, algunas islas del Caribe. Sí. Pues, Puerto Rico y de Cuba. Entonces,
Falta tacto, falta conocimiento en las nuevas generaciones sobre todo. Por eso hay que conocer la historia. O sea, ¿por qué quieres destruir? ¿Por qué quieres tirar la estatua de Cristóbal Colón? A ver, antes de que destruyas la estatua de Cristóbal Colón, platícame quién fue Cristóbal Colón, qué hizo Cristóbal Colón. Dime todo lo que puedas de Cristóbal Colón y después ya entramos al argumento de si destruimos la estatua o no. Pero no, son así como salvajes. Hay que romper esto, hay que destruir esto porque me ofende. Porque me ofende. Sí, es complicado. En Estados Unidos es un tema, también está pasando, pero muy diferente. Por ejemplo, la bandera confederada. Pues ahí sí hay temas porque son símbolos muy fuertes, ¿no? O sea, aquí no puedes ver una esvástica nazi, por ejemplo. Son símbolos muy fuertes que a lo mejor sí tendrían que dar un contexto, ¿no? Para ser quitadas o no. Y Estados Unidos pues tiene, o Alemania tiene temas con esos símbolos, sobre todo esos simbolismos. Pero aquí en México creo que es lo que pasa. En México no tenemos un simbolismo. Creo que el gran símbolo que todos reconocemos como un símbolo iconográfico es nada más el PRI. Es el único, porque los demás son personajes. Y los demás países pelean con los símbolos, no con los personajes, con lo que representa. Entonces yo creo que esa falta de simbolismo real mexicano es lo que hace que se desquiten con los personajes. Uh-huh. Con lo que ellos creen que representa un Colón. Ellos creen que representa... por ejemplo, no conozco una avenida principal. O sea, aquí en México sí ponemos nombres a las avenidas de los peores políticos que han venido. Pero, por ejemplo, no sé si Díaz Ordaz fue mejor que Porfirio Díaz. Y hay avenidas Díaz Ordaz enormes en muchas ciudades de este país. ¿Cuántas avenidas principales en las ciudades tienen nombres de, por ejemplo, Cuitláhuac, Avenida Cuitláhuac o Avenida Nezahualcóyotl? Bueno, en la Ciudad de México es más común, pero aquí no Avenida Nezahualcóyotl, no. Aquí tienes Avenida Fidel Velázquez, Monterrey. Imagínate. Entonces, creo que esa es la parte del revisionismo histórico que tiene que esas personas no ver Colón, no ver una cosa que pasó hace cuántos años. Ve a los que han pasado hace 40, 30, cuestionan más bien esas personas que llegaron sobre un gobierno muy crítico, muy duro, y aparte entiende su contexto. O sea, tampoco Díaz Ordaz fue el gran malvado. Vamos a ver hasta dónde fue el tema del 68, que se ha revisado en muchos libros, pero realmente nunca ha habido pruebas concretas de que yo mandé a asesinar a todos. Uh-huh. O sea, ese es un común tema. Salinas, realmente no sabemos bien qué ha pasado con Salinas, ya lo platiqué aquí en otro post con el tema Colosio, ahí siguen muchas dudas. O sea, creo que la juventud se está perdiendo en estos esquemas del dicen o del no conocimiento y no se están evocando en la investigación de lo que está en la época más moderna. ¿Por qué crees? Porque no hay libros suficientes, o porque no hay información suficientes, o porque está muy cercano todavía estas cicatrices de lo que acaban de pasar estos personajes, en este caso del PRI, ¿no? O pueden ser del PAN. Pues mucho tiene que ver la educación que el mismo país da, y la otra, la que tú buscas, mediante investigación, mediante leer libros, mediante ir a las fuentes, bibliotecas y todo. Si tú tienes esa inquietud y lo haces, pues vas a tener otra óptica diferente de la historia de un país. Si te vas a contentar con lo que te da el gobierno, pues es la historia que tenemos nosotros, ¿no? Por ejemplo, Benito Juárez. O sea, Benito Juárez en la historia que nos dieron a nosotros en las escuelas de gobierno, Benito Juárez es un héroe. Uh-huh. Pues es el benemérito de las Américas, es una figura, es el indígena pastorcito que llegó a ser presidente de México. ¿Qué es lo que nos gusta a los mexicanos? Y fusiló a un güero de 1.83 de estatura y lo mandó embalsamado con su familia a Europa, ¿no? O sea, es la venganza, es como la conquista al revés, ¿no? Por fin un indígena puso en su lugar un europeo. Uh-huh. Eso es lo que es Benito Juárez, pero Benito Juárez, como Porfirio Díaz dijimos hace rato, también Benito Juárez tiene sus pecaditos. Su episodio heroico. Yo en mi libro, Juárez ante la Iglesia del Imperio, yo trato de... Yo platico en la novela el Juárez histórico, el Juárez heroico. Ese Juárez que le tocó luchar contra los conservadores en la guerra de reforma, contra la iglesia en la guerra de reforma, y de nuevo contra los franceses en la intervención francesa. Que es la parte más divertida de los franceses, que la de la reforma. Sí, pues la reforma tuvo mucha sangre, muchísima. Sí. Es más, yo creo que estuvo más cerca Juárez de que lo mataran en la guerra de reforma que en el imperio francés. Yeah. O sea, más cerca estuvo de que lo mataran ahí. Y ese es un Juárez que está cargando
por donde él huye con la constitución política del 57, él está cargando con el gobierno, él carga con su gobierno, con sus libros, con todo, porque él representa al gobierno de México contra la opresión, contra los invasores europeos. O sea, él lucha contra Miramón, contra se me olvidó el nombre de él, contra todos los conservadores. Uh-huh. Él lucha contra ellos. Y luego viene el Juárez, dictador. El Juárez grosero, majadero, que Porfirio Díaz le entrega la Ciudad de México. Sí. En los tiempos de Maximiliano, sí, le entrega la ciudad. Y cuando llega Benito Juárez en su carroza, en su carreta, en su diligencia, no lo sube, lo deja ahí parado. Pues la primera grosería, la ingratitud, ¿no? O sea, porque había envidia, le tenía miedo, le tenía envidia, sabía de las capacidades de Porfirio Díaz. Los dos oaxaqueños. Los dos sabían quiénes era cada uno, ¿no? Y luego ya se cree el dictador que necesita a México, o sea, necesita a México a Juárez, se enferma de poder. Entonces otro Juárez. Que puede haber sido un Porfirio Díaz. Nada más que se murió en el poder. Nada más que se murió en el poder y se murió de... Y a lo mejor no hablaríamos, si hubiera tenido 33 años en el poder, no hablaríamos de ese Juárez histórico. Ese Juárez estaba pudriendo, lo sabemos. Sí. Estaba enfermo de poder. Nada más que murió del corazón. Es el último presidente que hemos tenido que ha muerto de enfermedad durante su gobierno. Ah, sí, claro. Los otros los han asesinado, pero ese sí murió de enfermedad. Que hay leyendas de que dicen que la enfermedad se la inducieron, ¿no? Uh-huh. La carambada en una venganza porque mató a Juárez y su ejército mataron al esposo de la carambada. Uh-huh. La carambada se pone de acuerdo con Sebastián de Tejada para que le ponga en su bebida en un brindis la 21illa, que es una semilla que te mata a los 21 días del corazón. Ah, caray. Y Lerdo la mete a la mujer esta porque no es fea, logra meterla al brindis con Benito Juárez y le echan la 21illa en la bebida. Y se muere a los 21 días de Gina de Pecho. Leyendas urbanas, ¿no? De historia también, pero murió de ese último presidente acá muerto de eso. Entonces, si vamos a discutir qué tan bueno fue Benito Juárez, pues tenemos que tratar las distintas etapas de él, igual con Porfirio Díaz y con Santana y con todos los anteriores. Sí, claro. Porque no son perfectos, fueron humanos con defectos y con virtudes. Que creo que los Estados Unidos en su historia la entienden muy bien, porque tienen personas muy malvadas en su historia que respetan. Por lo menos local y siguen, lo ven en la historia, oye, pues fue así, pero fue un buen presidente en eso, como que no tratan de ocultar tanto de sus pecados locales, a lo mejor esos internacionales. Y lo saben. Sí, o sea, saben, sí, el general Lee, que era, pero ahí tiene, o sea, aquí nació, fue un general, sí, fue un tema en la guerra civil, y tiene, pues, sus seguidores o lo que tú quieras, pero la historia americana le da una posición, y ya dice, tú ya sabes si lo criticas o no lo criticas, ahí está la historia. Pero nosotros como gobierno lo vamos a minimizar, porque existió la guerra civil, por ejemplo, y de los dos bandos. Entonces hay 1000 películas, ¿no? Cuando, digamos de Tarantino, por ejemplo, que se van en dos. Ay, tú peleas sí, pero yo peleaba del otro lado, ¿no? Pero pues ahorita no hay guerra y pues somos amigos. O sea, ese tema... Los confederados contra la Unión. Sí. Y después pues te topabas, ¿no? Empieza la época del viejo oeste, al final de cuentas. O sea, en esas zonas, ¿no? Te iba a preguntar, digo, tienes ya 9 libros, ¿no? Dices. Porque pensaba que eran... No, 8. 9. Fíjate, me pensé que eran 8. ¿Cómo...? Pero... Me parecen muchísimos libros o sea, los escribes demasiado rápido. ¿Qué técnica utilizas para escribirlos así? O sea, porque estás hablando... El primer libro es de México en Llamas, ¿no? Es México en Llamas. 2012. O sea, casi tienes un libro por año. Sí. Y son libros de bastantitos, que 600 hojas. Sí, pasan de... ¿Cómo y con tanta información, con tanto en un año? Pues trabajando todos los días. Todos los días echándome un clavado ahí a los libros. En el primer libro, o sea, batallaste para que te publicaran. ¿Cómo llegaste? Mi primer libro es un libro de ciencia ficción que se llama La Tierra Perdida, que no me lo publicó nadie, me lo rechazaron las editoriales. O sea, no lo pude colocar. Yeah. Las editoriales es difícil que apuesten a ciencia ficción. Sí. Apuestan a la ciencia ficción pero consagrada. Star Wars, claro. Avengers. Ya lo que ya saben que da. Lo que saben que vende sí. Y no hay ningún problema, pero... Tú les llevas una novela así de Marte y como la que yo les llevé de La Tierra Perdida y
Pues me dijeron, pues está bien, pero no apostamos por O sea, eso. decía en el espacio hubiera fracasado Stanley el libro Kubrick aquí en su tiempo. Hubiera triunfado con ese. Sí. Y luego pues escribí la de México en Llamas. Se las llevé a la editorial Ediciones B y les gustó. O sea, si llegaste aquí, tengo este. Sí, hablé con el editor, le dije, mira, me dijo, de ciencia ficción olvídalo, no le veo por dónde. Y le dije, bueno, estoy escribiendo una novela histórica de la Revolución Mexicana. Cuando la termines, tráemela. Pues sí, la terminé y se la llevé. ¿Cuánto te tardas más o menos? 1 año en escribir un libro. O sea, un año todos los... 1 año por libro. Y les gustó y me dijeron, vamos a firmar el contrato. Se firmó y le dije, oye, pero es una trilogía, ¿eh? Sí, porque es una trilogía. ¿Te vas a aventar los otros 2? Sí, me los voy a aventar. Entonces escribí México en Llamas. Luego escribí México Desgarrado. Uh-huh. Y luego México Cristero. Pero fue intermedio, fue el de Tiaztlán, ¿no? Tiaztlán. Es que hay otra cosa que ocurrió. Escribí el México en Llamas. Uh-huh. Pero como yo no sabía si me iban a publicar la segunda parte, empecé a escribir mejor otra cosa. Escribí Tiaztlán, la caída del Imperio Azteca. Entonces, hubo un momento en que escribí 2 libros al mismo tiempo. Estaba escribiendo Tiaztlán Uh-huh. y estaba escribiendo México Desgarrado. O sea, me organicé así. Hoy escribo Tiaztlán, mañana escribo México Desgarrado, un día y un día. Pero es como Stephen King, o sea, pero ¿cómo es la técnica? Digo, debe ser difícil. Y, imagínate 2 libros al mismo tiempo. ¿Cómo qué técnica aplicas para irte rápido? O sea, a ver, que esa historia se trata de esto, o sea, empieza así con tus personajes, va a terminar así. O sea, ¿tienes esa facilidad o tienes un sistema? Pues tengo los personajes, tengo el desenlace final. Lo importante es que tienes que tener el final. O sea, yo sé que comenzar una novela tienes que tener un final. Porque si no, puedes escribir muy bien, pero si no la terminas bien, pues ahí puedes echar a perder toda la novela. Uh-huh. Hay novelas que tienen buenos principios y malos finales. Uh-huh. Y hay otras que tienen principios y final, ¿cuál final? No sabes ni qué, te atoras y ya no la puedes continuar. Porque puede existir una sequía de inspiración también. Sí. O sea, de que empiezas y después ya no puedes, te ahogas, te confundes con los personajes, no sabes ni quién es quién. Tienes que tener una buena administración de personajes. Cada vez que pones un personaje, tienes que registrarlo. Okay. Y poner lo último que hizo, porque si no al rato lo matas y luego lo revives y ni te acuerdas. Y acordarte bien qué hizo cada uno. Tienes que tener tu archivo de cada novela. Aunque lleves 2 novelas al mismo tiempo, cada una tiene su archivo de personajes, de hechos, de lo que han hecho y claro, tienes que tener la idea general hacia dónde vas, ¿no? Hace cuenta, en México Desgarrado yo ya tenía la saga de los Murrieta sabía hacia dónde iban los Kent, los Murrieta, hacia dónde van. Uh-huh. Pero sí tengo que acordarme de todos los personajes y quién se mete con quién y quién se enamora de quién y quién traiciona y quién se vuelve malo. Todo eso lo tienes que tener. Estar concentrado, estarte metido. ¿Cuál consideras que es tu novela más exitosa? Yo creo que mi novela, la que más me han reconocido, creo que es Tiaztlán. El fin del Imperio Azteca. Uh-huh. Tiaztlán es la novela así que más se ha vendido. Platicamos en temas más escabrosos. El nuevo libro que estás escribiendo. Ahorita estoy escribiendo un libro, pues algo totalmente fuera de esto. Sí. Es un libro que se llama México, se va a llamar México Extraterrestre, México Alienígena. Uh-huh. Y es un libro que habla sobre lo que es el fenómeno ovni, uh-huh. lo que para mí es, lo que los investigadores y científicos y ufólogos, ovnílogos dicen que es, lo que yo creo que es, y cómo eso ha ocurrido en México. O sea, qué participación ha tenido México como territorio de avistamientos, de zonas arqueológicas, de lugares donde quizá hubo contacto extraterrestre. Y esto es un país riquísimo en cuanto a eso. Nos sobran ruinas, tenemos todo. Entonces ahí lo llevo. Para poner o sea, la información que recolectas, que me imagino vas a recolectar la más seria y la más estudiada en México. O sea, hay una serie de bloques o de que tienen que un check. A ver, tiene que tener esto y esto y esto para considerarla. No es un libro de que Juanita vio un ovni cuando estaba tendiendo la ropa en la azotea. Sí, eso me refiero. Y Doña Lucha lo vio también. No. Es un libro de los avistamientos ovni más reconocidos en México y algunas partes del mundo. O sea, que no los puedes negar. O sea, haz cuenta Fátima, en 1917. Todo el mundo vio el sol
Sí. Cómo el sol danzó en el cielo. O sea, el sol empezó a bailar así. Sí. Yo sé si es cierto, el sol no se movió, los astrónomos, los científicos vieron que jamás el sol se movió porque el sol no se movió. No se No, puede yo sé que mover fue un una, centímetro y nos morimos todos. fue una alucinación, fue un fenómeno hipnótico para los 100,000 o 150,000 personas que estaban ahí en Fátima ese octubre del 17, que vieron eso. ¿Por qué lo vieron? ¿Por qué? Porque para mí fue un contacto extraterrestre con los terrestres en ese momento de la historia. Uh-huh. O sea, se dejó un mensaje. Si en ese momento hubo un extraterrestre que quiso dejar un mensaje en la Tierra, escogió Fátima. Escogió a los pastorcitos, a Jacinta, a Pedro y a Lucía. Les avisó cada mes que se iba a estar apareciendo hasta que se apareció finalmente en la aparición final. Dejó los 3 secretos de Fátima, los cuales los supo el Papa Juan Pablo, y creo que lo sabe la Iglesia Católica. Que van en el segundo, ¿no? Y está guardado el tercero, algo así. El tercero lo supo Lucía. Los 2, de los 3 pastorcitos, 2 murieron a los 2 años del avistamiento. Muy triste eso, pero yo no sé si fue porque vieron el ovni o no. No es por eso, porque Lucía vivió como 80 años. Pero trágicamente los 2 niños, Jacinta y Pedro, que están enterrados ahí en Fátima, bueno, también Lucía, murieron a los 2 años de ver el secreto de la Virgen. Entonces, hubo la aparición, se vio, algunos lo vieron medio borroso, otros vieron como que una luz bailaba sobre el árbol, otros sí vieron que era una virgen, unos lloraron, otros gritaron, pero ahí estuvo. Antes de llegar se escuchó ruidos así como estruendosos, como de un motor, y también cuando se fue se escuchó eso, un tronido. O sea, no sé, yo creo que si hay que dejar un mensaje a los terrestres, lo dejaron así en Fátima. Y no lo vio, como te dije hace rato, que 3 personas lo vieron, ¿no? Sí, ¿no? O alguien que te enseña un video de un ovni. El mejor video del ovni, pero nada más lo vio él. Sí. Oye, ¿quién lo vio? No, pues no lo vio. Pero si es un avistamiento tan espectacular. Bueno, como ahorita el que está ocurriendo en ¿Qué opinas Tijuana de y en ese San de Diego? Tijuana, Rosarito? Lo han visto muchísimos. No. Y Eran muchos videos que hay estaban distintas tomas de distintas zonas de la ciudad de Tijuana y de San Diego. Entonces ahí no puedes decir que no es cierto. Pero cuando alguien te enseña nada más uno, mira que sí, pues nada más tú lo viste. Ahorita con los trucos que existen en la computadora puedes... Sí. Yo después de ver las películas de Hollywood te puedo poner el ovni que quieras y me la crees. Pero tiene que haber varias personas que lo vieron. En Fátima, miles lo vieron. Y todos dicen lo mismo. Entonces ese tipo de avistamientos o de fenómenos son los que yo pongo en el libro. O sea, que no me lo puedes decir. ¿Cómo es eso, no? Sí, que no mucha gente está enterada de... También menciono a Vasconcelos. Ah, sí. Cuando Vasconcelos era un jovencito como de 9 años, él cuenta que iba con su familia cruzando la frontera. A ese episodio que José Vasconcelos, el que fundó Exeteca. Sí, ese capítulo se llama Alucinación y viene en Ulises Criollo, que es la tetralogía Ulises Criollo, La Tormenta, El Desastre y El Proconsulado. Pero esto viene en el Ulises Criollo. Y él platica que cuando iban cruzando el puente, 9 luces o 7 luces rojas, amarillas, de distintos colores, y un zumbido como de abejas vibraban. Y se movían en el aire y se perdieron en el cielo y pasaron arriba de ellos. Y Vasconcelos dice, no sé qué fue lo que vi, solo sé que lo vimos mi familia y yo. Hasta la fecha, pues lo escribió el Ulises Criollo lo escribió cuando tenía como 50 años. Ya dice, no ha habido alguien que me haya explicado qué es, no he vuelto a tocar el tema, ni he vuelto a ver otra cosa así. Y miren que viajaba por todo el mundo, pues sí, se la pasó viajando en Europa y en México. Entonces, para mí eso es un testimonio de un avistamiento ovni que no se registró como ovni. No. ¿Cuándo Vasconcelos iba a andar vendiendo ovni como Maussan en 1889? O sea, ese tipo, los espectaculares, los buenos son los que yo comento y platico, pero particularmente en México. ¿Crees que en México exista investigación seria de parte del gobierno, de los militares al respecto? Del ejército no, de Estados Unidos sí. No, el ejército no, que investigue los ovnis no. México no. De hecho, hace años fue un tema de que el ejército le soltó a Maussan un video, el ejército, para ver si podía investigar qué era. O sea, así de informal y poco preparado estaba el tema. Se lo soltó, pero ahorita como ya el ejército de los Estados Unidos y el gobierno ya reconocieron que se puede investigar. ¿Cuál crees que es el objetivo de eso de los americanos en sacar ahorita y reconocer que existe el fenómeno?
Pues es que ya eso del proyecto Libra Azul y todos los avistamientos que quedaron registrados que no los pudieron explicar, Sí. son tantos que ya tienen que mejor decir la verdad. No sabemos esas cosas que son. No son chinos, no son rusos, no es nadie de este país, ni de otros países. Es algo fuera de aquí y hay que estudiarlo, hay que verlo, hay que investigarlo todos, porque puede ser bueno, puede ser malo. ¿Quién sabe? Yo soy de la idea de que, pues quién sabe, o sea, eso de que estén mandando en la Tierra, estemos mandando señales al espacio de que aquí estamos, a mí se me hace una insensatez, a mí me da miedo, la verdad. Porque eso de estar prendiendo una bengala o un faro, vengan aquí estamos. ¿Por qué? Porque quien llegue aquí es más poderoso que nosotros por el simple hecho de haber llegado aquí, por ver el mensaje. Y si llegan aquí, somos una especie tan insignificante para ellos que a lo mejor ni nos toman en cuenta y nos destruyen. Así como nosotros destruimos pues, el ganado, animales, los agarramos como granja, no nos importa. O como los conquistadores. O los conquistadores. Siempre se repite la misma historia. Está demostrado que siempre que se junta una civilización de más adelanto con una de menor, la de menor sale perdiendo. Entonces, mejor, yo soy de la que mejor investiguemos, pero que nos quedemos callados y no estemos mandando bengalas al cielo para que lleguen aquí contactos extraterrestres. Porque eso que están soñando de que lleguen acá y que los hermanos de las Pléyades que nos van a enseñar a ser mejores y amarnos. No. Puede llegar una invasión tipo insectos, así como la de Spaceship Troopers, que acaban con todos los humanos, o simplemente los agarran de comida. O sea, no sabemos, o sea, ¿para qué le mueves? O sea, es tan grande el universo que a mí sí me da miedo porque existen inteligencias superiores demostrado que pueden llegar acá y se van a reír de nosotros. Sí, claro, con que tengan capacidad para viajar, estar en este planeta, de donde sean, ya es físicamente para nosotros y matemáticamente es imposible actualmente. Por darte otro ejemplo más, hace 2 años el Oumuamua, que es un objeto del tamaño de como de 250 metros de largo por 60 de ancho, no 200, es sí, más o menos como un rascacielos de 60 pisos, atravesó el sistema solar. Pero es como con forma de puro, alargado con brillo por fuera. Pero los astrónomos lo reconocieron porque se movió de manera independiente. No es un objeto atrapado por la gravedad de ningún planeta o asteroide. Atravesó por su movimiento propio el sistema solar, pasó por Júpiter y después se perdió. O sea, sí, pero no es un cometa, no es un asteroide. No sigue la forma. No, el patrón de movimiento no es de ningún objeto celeste y está raro, tiene brillo, tiene movimiento propio, cambia de trayectoria, de dirección independientemente. Eso es impresionante. O sea, eso que atravesó el sistema solar para mí es una nave extraterrestre. Sí, claro. Pero que tampoco le importará la vida en la Tierra que ni se paró por aquí. Yo creo que sí saben que hay vida aquí, que es el único planeta de los que están en este sistema solar que tiene vida. Y sin embargo no le importó. Se pasó de largo. ¿A dónde van? ¿Quién sabe? Imagínate qué insignificante puede ser nuestra presencia para ellos, que se siguieron de largo. Es como si yo te digo, oye Enrique, es que allá afuera, atrás del estacionamiento hay un hormiguero. Sí. Velo a ver. Ah, sí, me vas a tirar de loco, ¿no? Sí. Es que es hormiguero, mira, velo a ver. Pues no te importan las hormigas. Te importan si te hacen un nido en tu jardín, pero igual ellos, una especie tan insignificante como nosotros, se siguen de largo. O sea, es un planeta que apenas está evolucionando en vida, con una especie enferma y descompuesta que amenaza con destruirlo al final. ¿Crees que si pasara ese digamos, de tanto fenómeno que nos han venido a atacar, de videos, de muchas cuestiones que, digo, ya lo platicamos, siento que es un tema más de protección que de conquista? Que digo, también que te protejan es que te conquisten, como cuando haces un hormiguero pero en tu casa controlado, ¿no? Como mexicanos, ¿cómo tomaríamos este mundial o americano? Conociendo la cultura mexicana, de repente dicen, ¿saben qué? Pues hay extraterrestres, aquí nos cuidan, y son mucho mejores y que nos matan mañana a todos. No quieren un liderazgo, no quieren nada, solamente si los ven, pues no los pelan. Así iniciamos el podcast sobre
la fe que tiene el pueblo mexicano sobre la iglesia afectaría si se tuviera un contexto ya así probado, que perdería la iglesia en México, por ejemplo, todo el yo poder creo que si llega un contacto extraterrestre aquí a la Tierra, yo creo que la iglesia ya queda fuera de... Ya... Sí, porque puedo decir, oye, sus historias de la Biblia y todo éramos nosotros, ¿eh? Sí, exactamente. O sea, están llegando seres superiores a nosotros, diferentes a nosotros, cuando nuestros libros sagrados dicen que nosotros somos lo máximo y que después de que te mueras, pasa automático para sentarte a la derecha del Padre. Y ahí te la vas a pasar hasta la eternidad con Él, que fuiste buen hombre sentado junto a Él. O sea, y de repente llegan seres diferentes, superiores, más inteligentes y todo. ¿Y esos qué? ¿Dónde quedaron en tu libro? ¿Dónde quedaron en sus libros religiosos de los budistas, de los hinduistas? No, ellos te pueden decir, es que eso somos nosotros. ¿Dónde quedó en el Corán, en la Biblia? ¿Dónde quedó esto? O sea, ¿dónde salieron estos? Y yo creo que pasaría súper rápido, ¿no? O sea, sí, como estamos acostumbrados a iniciar un culto sobre ellos, seguramente. Y la gente entendería que pues la Biblia o cualquier otra religión siempre habló de ellos. Porque al final de cuentas, digo, todos los dioses, por lo menos el dios más popular ahora, pues al final es un extraterrestre, ¿no? Es que viene de los cielos. No es alguien que nació en la tierra. Entonces, pues sería muy fácil para ellos conquistarnos por ahí. No por la tema armamentista. Como nos conquistaron los españoles. Con precisamente con la religión, al final. Entonces no creo que sea una invasión armada, si lo queremos ver así. Va a ser una invasión ideológica y de fe hacia ellos, y ya valió, ¿no? Alejandro, que ya terminando un poco, concluyendo, ¿qué le dirías a la nueva generación de chavos que nos están escuchando? Que a veces platicamos, que a veces están un poco desconectados del tema histórico o de los temas de debate. Para ti, ¿qué les dirías a ellos si tuvieras algo que decirles? Yo les diría que tienen que ser un poco más abiertos para investigar, para explorar, para aprender y investigar, estudiar mucho, mucho, mucho. O sea, no nada más conformarse con las fuentes que ahora reciben. A mí me preocupa porque pues ya no leen. Ahorita nada más lees el celular, lees memes. Es cultura de memes. No leen un libro de 600 páginas, 300 páginas. No, nada más leen memes de sabiduría que te mandan en la mañana. Sí. Con un buenos días, con un buenas noches. Y así dijo Paolo Coelho, y así dijo el Papa, y así dijo quién sabe qué. Hay que leer, hay que investigar. Y también que se les quite un poco los sensibles. Porque siento que es una generación, los jóvenes de ahora son unos jóvenes muy, muy sensibles que se irritan y se sienten ofendidos por cualquier cosa. Cosa que no nos tocó vivir a nosotros en otras generaciones. Aguantamos mucho más que ellos. Sí. No nos ofendíamos porque no nos incluyeran en una plática o en un saludo con un distintivo especial. O sea, en nuestra época eran pues señores, eran señores nada más, señores y señoras. No estaban distinguiendo quién es quién y cada quien busque que se identifique y se le reconozca y todo. O sea, digo que se me hace demasiado desgastante que estés buscando que te identifiquen por cómo eres, por lo especial que eres, por tus características, que te pongan un nombre y aparte se tengan que dirigir a ti de ese modo. Incluido con el lenguaje. Ajá. O sea, mejor abócate a estudiar, a ser más abierto y todo, punto, ya. Todos somos hombres y mujeres y adelante, y no estamos perdiendo y peleando por inclusiones que a veces ni siquiera existen. O sea, yo siento que a veces que ni siquiera hay una parte de la sociedad que está programada para querer rechazar a otra. O sea, simplemente es la evolución, el cambio que tiene la sociedad y va avanzando y no hay unos que estén especializados en discriminar o atacar a otros. La sociedad avanza, crece, ¿no? Si yo lo veo, por ejemplo, por los negros de Estados Unidos, sí tuvieron sus periodos de discriminación terrible, sigue todavía, pero no es lo mismo de hace 100 años. No. O sea, va evolucionando. Ya hay un presidente. Ya hay un presidente negro, ya se les ve en películas, se les ve
cantando, se les ve en deportes, son los mejores, se les ven en muchas La cosas. cultura del hip hop es totalmente dominante actualmente. Ujú. Es muy importante. Pero a lo que voy, no es mi intención ofender, o sea, no. Simplemente estoy diciendo que se les reconoce, hablando de los negros. O sea, a los negros se les empezó a reconocer, no porque gritaran, reconozcan y háblenme de este modo especial, porque si no me ofendo, me siento mal. Ellos se les reconoció porque destacaron. Se volvieron buenísimos en el básquetbol, se volvieron buenísimos en el fútbol, se volvieron algunos muy buenos escritores, otros fueron buenos tenistas como Arthur Ashe, buenos boxeadores. Entonces los hechos hablan más del que háblame de este modo, no me ofendas, no empiezan. Entonces ganan terreno y eso es respeto. Es un respeto total el que se gana, ¿no? O sea, son Tiger Woods siendo campeón de golf tantas veces. Michael Jordan. Serena Williams ganando 23 Grand Slams. Imagínate. O sea, yo no veo a una Serena Williams que espera que por favor le hablen de algún modo o algo. Ella es la señora Williams, súper reconocida y todo, ¿no? O sea, ya para concluir, o sea, no preocuparnos más por hacer cosas buenas por la sociedad con hechos, que estarnos peleando y discutiendo cosas como por lo que empezó este debate, ¿no? De que hay que destruir la estatua de Hernán Cortés. O sea, o hay que cambiar el nombre de esta calle. Ya no se debe de llamar Puente de Alvarado, ahora se va a llamar La Nueva Tenochtitlan. O sea, esas cosas que nada más nos desgastan, nos sacan del carril y no nos ponen en el objetivo de lo que vamos, ¿no? O sea, ¿Dónde crees que debemos ir como sociedad en ese contexto? pues vamos bien, por lo pronto por la democracia que hubo, de que tenemos un presidente electo en este último gobierno. O sea, yo creo que es una muy buena inclusión, ¿no? O sea, tu voto cuenta, hay democracia. Buscar la manera de ayudar a que este país sea mejor, haciendo planes, haciendo cosas, no peleándonos. Mejorar, hacer planes para mejorar la ecología, cuidar los bosques, el agua, la vida, los animales. O sea, todos esos planes donde se integre más a los niños en deportes, en actividades creativas, campañas de lectura, todo. Y no estamos peleando por el lenguaje inclusivo, ¿no? O sea, ahora tienes que empezar a hablar, tienes que cambiar el diccionario para poder dirigirte a una persona así. No sé ni qué persona, pero si vamos así al rato vas a tener que, para dirigirte, no sé cuántas clasificaciones haya que tengas que incluir para dirigirte a alguien, para dar un mensaje general. Eso comenzó mal desde el gobierno de Fox. O sea, eso de que mexicanos y mexicanas. Pues antes eran mexicanos, punto. Se paraba para dar el grito el 15 de septiembre, mexicanos. Ya. De hecho, entendemos que somos hombres y mujeres mexicanos, puntos ya. Mexicanos y mexicanas. De hecho, tienes razón, porque yo detecté mucho en el tema de Fox, porque yo crecí, yo vi en los 80s caricaturas que eran muy sangrientas para el modelo de ahorita. Y que de alguna manera nos forjó, vimos en Canal 5, ha sido abierto en Azteca. Y por ahí va una ruta de caricaturas a nivel mundial japonesas, medio agresivas, si lo quieres ver así. Y como niño, pues te lo explicaban y me entendías cuál era el contexto de esa agresividad en las caricaturas. Cuando llega Fox, llega esta ola de ultraderecha que tratan de controlar la televisión. Y empiezan a juntar muchas marcas y empiezan a presionar las televisoras para ellos decidir qué sí y qué no. Entonces muchos se acordarán de programas como el de Facundo, el de Incógnito y eso, que los iban clausurando porque estos grupos no querían, dictaban lo que tenía que ser en la televisión. Pero también lo hicieron con las caricaturas. Por eso los que estamos en esta generación vimos de ver Los Caballeros del Zodiaco a de repente terminar viendo La Vaca y el Pollito y viendo así puras cuestiones que bajaron mucho el nivel de la caricatura, pero por estos grupos, y se acabó para ello. Con todo el panismo que fue de su gobierno, fue muy restringida la libertad de expresión en ese aspecto en la televisión, en programas de calidad, que hoy con el streaming se están redescubriendo en México, y hay muchísimos fans que son series que pasaron en el 2005
Y dice, oye, ¿por qué no lo vi? Porque en México tenías prohibido eso y pues no estaba tan abierto el internet. Entonces se está volviendo a revalorizar todos estos animes y películas que pasaron que en México no tuviste acceso a en el canales abiertos. Y son de muchísimo éxito. Pero, o sea, fortalecer tu opinión de que cuando no es el North Fox, o sea, llegó un grupo ultraderecha ahí. El Yunque, por ejemplo, que fue fuertísimo con Fox y sobre todo en parte Calderón, que querían marcar la libertad de expresión hasta en los libros. Que era difícil que te publicaran libros así medio... si no iban con la línea medio de derecha, por ejemplo, ¿no? Entonces, digo, creo que coincido contigo que hay que cuidar muchísimo ese tema de que a qué tanto accedemos o qué tanto permitimos en nuestros lenguajes, en nuestras costumbres, en lo que queremos ver o en lo que queremos consumir. Entonces, Alejandro, te agradezco muchísimo por venir acá a este podcast. Un mensaje final para todos los que nos ven y nos escuchan. Pues los invito a leer el libro que tienes aquí. El último, Vientos de Libertad. Vientos de Libertad. Va a tener la continuación que se llama El Águila Trigarante, que yo espero que salga a fines de este año. Con esto cubríamos todo el periodo de la independencia de México. Desde 1885 hasta 1785 hasta 1824. Que es todo bien cubierto históricamente. El primero se termina con el fusilamiento de Hidalgo. Uh-huh. Y bueno, Hidalgo, Aldama, Jiménez y todo. Y después continúa pues, lo que es Morelos y Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. Y luego pues el otro que tengo pendiente que estoy escribiendo, ¿no? El de los extraterrestres. Ya cuando lo termine pues ya platicaré. Ya platicamos. Sí. Alejandro, muchas gracias. Un gusto estar aquí, Enrique. Muchas gracias por invitarme.